Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría en este su programa Palabra y Vida, como cada sábado en esta mañanita del segundo sábado de septiembre, mes de la Biblia. ¿Ya entronizó usted su Biblia? Me permito preguntarle. Bueno, si no lo ha hecho, consulte nuestra página de Facebook o nuestra página de YouTube para obtener los subsidios para que pueda hacerlo. Allí se han diseñado unas formas sencillas y breves para hacer este rito en la casa de entronización de la Biblia. Este sábado corresponde a la 23ª semana del tiempo ordinario. El pasado miércoles 8 celebramos la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Si se le pasó el cumpleaños de la Virgen, dice nuestra Santa Madre que no le hace, que recibe felicitaciones atrasadas y regalitos también. Enviamos un cariñoso saludo a Noemí, que nos acompaña en los controles como cada semana. Y para iniciar nuestro programa de hoy, vamos a hacer nuestra acostumbrada oración que nos prepara para lo que el Señor nos quiera decir en esta mañana tan luminosa del mes de septiembre. Fabián, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, Jorge. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Fabián, por esta hermosa oración. Y pues, Radio Escuchas, los invito a que nos preparemos para escuchar nuestra gustada sección Introducción a la Biblia, de la mano de nuestro compañero Luis Romero. Feliz el hombre que encuentra sabiduría, el hombre que adquiere prudencia. Es mayor ganancia que la plata, es más rentable que el oro, es más preciosa que las perlas. Ninguna joya se le puede comparar. Sus caminos son una delicia, todas sus sendas son pacíficas. Estoy leyendo Proverbios 3 del 13 al 17. ¿No se le antoja disfrutar de la vida así, mi querido hermano? Inmensa y serenamente feliz. La palabra nos revela y nos muestra la sabiduría con un retorno sobre inversión aún mayor que la plata y el oro. No hay banco que le pague esos intereses. Y luego la presenta como más preciosa que la belleza de las joyas. Sus caminos son una delicia, dice. Una palabra que a mí me encanta, ya me he oído mencionarla en alguna ocasión. La delicia, dice el diccionario, que es un placer muy intenso del ánimo. No es el placer del cuerpo y de los sentidos, atención, no estoy hablando de ese placer, no. Estoy hablando de ese placer intenso del ánimo, un deleite, una satisfacción, un gozo del ánimo, del temple, de la actitud, de la energía, de la voluntad. Esa es la delicia, ya se saborea esto, ¿no le parece, querido hermano? Ya huele a desayuno fresco para el alma. Feliz el hombre que adquiere prudencia. Observemos que no dice, nació con prudencia. Tampoco dice, oye, este trae la prudencia en la sangre. No. Porque la prudencia se ejercita. El alma se nutre con el alimento que da el Espíritu Santo y con eso se adquiere. Igual que un deportista desarrolla sus músculos, así, exactamente igual. Y hay que notar que la prudencia no es detenerse constantemente. No es ir manejando un automóvil pisando el freno con el pie izquierdo mientras avanza. No. La prudencia indica cuándo es momento de detenerse, de avanzar, de cambiar de rumbo, de poner a funcionar tal o cual virtud adicional. Es, haga de cuenta, así como el director musical que con su batuta le va diciendo a los instrumentos
cuándo entrar o cuándo hacer silencio, cuándo alguno de ellos empieza a tocar, cuál mejor no, cuándo subir todos en creciendo, cuándo el estruendo, y cuándo y cómo suavizar el volumen mientras se dan las más altas y las más finas tesituras que vienen a elevar al alma, para luego elevarnos a esos matices del arte que seducen, que embelezan hasta el más parco de la audiencia. Esa, mi querido hermano, esa es la prudencia. Esa, mi querida hermana, así es la prudencia. Ahora bien, respecto al libro, en resumidas cuentas, estos escritos nacieron de la experiencia de la vida que tuvieron muchas gentes al paso de los siglos, lo digamos la semana pasada. Brotan de gente que observa los problemas que surgen en la vida, las decisiones que toman las personas y las consecuencias de estas decisiones. Se plasma, pues, una sabiduría que nace de la escuela de la vida, una sabiduría que se va compartiendo de generación en generación. Así como esos refranes que tenemos actualmente en nuestro idioma. Aunque debemos de recordar que en el tiempo en que se escribieron todavía reinaba la teoría de la retribución. Y la teoría de la retribución es algo así como decir, mira, si te portas bien, te va a ir bien. Vivirás largo tiempo. Si te portas mal, pues todo lo contrario. Y sabemos que literalmente no es siempre así en esta vida. Lo sabemos bien. Sin embargo, lo que podemos ver es que estas expresiones también abarcan la parte espiritual y abarcan la vida no solamente, perdónenme, la espiritual, sino también abarcan la vida después de la muerte. Miren, un detalle que me pareció muy interesante del autor Ivo Storniolo. Dice, el proverbio es una sentencia corta, penetrante, pintoresca y de ordinario figurativa. La palabra hebrea correspondiente es mashal, que significa semejanza o comparación. Penetra profundamente en un aspecto o en una situación de vida y hace brotar su significado. Entonces, mi querido hermano, podemos ver que este libro se compone de una serie de expresiones cortas que nos enseñan intensamente sobre distintos temas de la vida, que podemos aprender a leer sus renglones. Y fíjese qué interesante, aprender antes de, o en vez de esperarnos a toparnos con el problemón, a toparnos con el toro y no saber qué hacer, o incluso nos dice qué hacer para evitar toparnos con el toro. Es en serio. Mire, un ejemplo, Este es Proverbios 26:17. Es tomar por la cola a un perro que pasa el meterse en disputas ajenas. Mire, híjole, yo me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza nomás de haber oído este proverbio. Si usted se mete en discusiones y en problemas ajenos, haga de cuenta que le va jalando la cola a un perro desconocido que va pasando frente a usted. Así se lo está diciendo el Señor. Ahora tenemos en nuestro tiempo ciertos refranes, ¿no? En boca cerrada no entra mosca, el pez por su boca muere, y otros muy parecidos. Pero en serio, nomás imagínese la reacción del perro desconocido, que usted llega y le jala la cola. Ay, mamacita santa, nomás de imaginarme mejor, entonces, de aquí en adelante, cuando hay una discusión ajena, yo me callo y me ocupo de lo mío. Yo nomás viendo, nomás milando como el chinito, nomás oyendo y calladito me veo más bonito. Pero bueno, ese fue un ejemplo. Regresando un poquito al estudio, ¿cuál es el propósito del libro? Vamos a ver en Proverbios 1, del 2 al 6, nos dice que estos proverbios son para aprender sabiduría e instrucción, o sea, conocer. Y luego dice, para aprender dichos profundos, o sea, para comprender, para entender. Dice, para adquirir la instrucción adecuada, ándele. La justicia, la equidad, la rectitud.
Fíjese, va a adquirir todo eso. Y luego sigue diciendo, para enseñar astucia a los simples, conocimiento y reflexión a los jóvenes, para descifrar proverbios y refranes, los dichos y enigmas de los sabios, para enseñarnos. Sigue diciendo, el sabio escucha y aumenta su saber, el inteligente adquiere destreza. O sea que usted va a aumentar su saber. Oye, pero tengo muy poquito saber, Luis, pues lo va a aumentar. Oye, pero yo ya tengo mucho, pues lo va a aumentar. Y luego interesante, ¿a quiénes dirige o a quiénes se dirige este libro? Pues aquí mismo lo dijo, a los jóvenes, a los simples, a los sencillos, a los ingenuos, a los viejos, a los sabios, a los prudentes, a todos. De todo, para que no digas que no, es que yo no entro ahí. Ay, es que a mí no me... No, para todos. Todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos. Algunos aprendemos y adquirimos lo necesario. Otros lo perfeccionarán. Pues yo estoy así como que de aprendiz, de aprendedor. Pues ahí andamos. Hay otros que ya saben mucho, pero van a perfeccionar. A todos nos va a servir y para todos aplica. O sea que esto también para ti, no nomás para mí. Y bueno, basta de estudios. Regresemos al contenido. Vamos al principio de nuestro tema, pues. La sabiduría se busca hasta encontrarla. La prudencia se adquiere. Pero bueno, me preguntarás, ¿cómo adquirirla, Luis? Pues lo hemos mencionado, creo, en algunas ocasiones aquí, en la oración, en los sacramentos, en la lectura de la palabra de Dios. Pero todavía es más claro cuando avivamos la oración y los sacramentos con el sustento de la palabra. Entonces se enciende más todavía. Mire, Proverbios 3, 21 al 22 nos dice, hijo mío, yo siempre me detengo en esto, porque la ternura con que el Señor se dirige al alma al decirle, hijo mío, hija mía, eso te arropa, eso te envuelve en su amor paterno y materno, es protector y tierno. Bueno, sigo leyendo. Hijo mío, mantén el acierto y la reflexión y no los pierdas de vista. Serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Aquí el acierto lo vemos como la cordura, mi querido hermano, como el buen juicio o el famoso sentido común, que por cierto dicen que es el menos común de los sentidos, pero eso es lo que se busca, el buen juicio, la cordura. Y la reflexión es pensar las cosas antes de actuar, avisorar el buen consejo. Así como un submarino que saca su periscopio del mar para poder ver lo que hay afuera y saber a ver si es momento de salir a la superficie o no, a ver si hay peligro. Así, mantén el acierto y la reflexión, dos claves a ejercitar constantemente para encontrar la sabiduría y para adquirir la prudencia, siempre tomado de la mano de Dios. Siempre tomada de la mano de Dios. Con esto podemos ver que esta es otra de las secciones de la Biblia donde muy frecuentemente y más intensamente el Señor nos hace ver claramente que somos muy amados de su sacratísimo corazón. Él nos va, aquí en Él nos va formando, en este libro nos va reconfigurando para que durante el tiempo que vivamos en este mundo vayamos disfrutando de su compañía y de su presencia día con día. Y entonces al final de nuestra existencia, jóvenes o viejos, podamos partir llenos de paz al más allá, sabiendo que Él nos espera con brazos abiertos para recibirnos eternamente en su reino. Quítatelo atrabancado, pues, es lo que nos está diciendo el Señor. Andamos atropellando gente a diestra y siniestra. Vivimos a la y se va. ¡Ey, querido hermana! ¡Ey, querido hermano! Recuerda que jamás podrás recuperar el tiempo perdido. Entonces mejor piénsale bien.
No pierdas de vista el acierto y la reflexión. Son vida de tu alma. Oye, ¿y cuándo le empiezo hoy? Pues voy a usar un refrán que actualmente usamos: más vale tarde que nunca. Empieza hoy. Hay otro que dice: nunca es tarde si la dicha es buena. Pues mire lo que nos dijo el Señor cuando empecé este tema: feliz el que encuentra la sabiduría y adquiere la prudencia. Esta es una bienaventuranza preciosa. Si la dicha es buena, nunca es tarde, empieza hoy, mi querido hermano. Serás dichoso, serás feliz. Y cierro con estas expresiones del capítulo 4, de versículos 24 al 27. Estas te las llevas de tarea, ¿eh? Así como el que te dejé la semana pasada, espero que la hayas disfrutado. Aquí va este. Graba mis palabras en tu mente. Aparta tu boca del engaño y aleja la falsedad de tus labios. Que tus ojos miren de frente. Que tu mirada sea franca. Aparta tu boca del engaño, mi querido hermano. Que puedas vivir tu vida de tal manera que lo que hayas hecho o que lo que hagas no te cause vergüenza, o lo que hagas no te cause o no te lleve a mentir después. Que tus ojos miren de frente, que tu mirada sea franca, aleja la falsedad de tus labios. Ay, es que si tengo mi catedral, pero tengo una capillita, si se llega a saber, vas a tener que mentir. Aparta tu boca del engaño. Estas son las palabras que te da Dios. Y te dice: graba mis palabras en tu mente. Grábalas, mi querido hermano, y ponlas en práctica este día. De todo esto que nos has dicho, hay una cosa que me llama la atención, y es la recomendación que nos hacen de leer y releer y volver a leer un determinado pasaje. Y este libro particularmente está como para darle unas 3 a 5 repasadas a cada uno de estos proverbios, porque ahí nos has ido desmenuzando, y yo creo que muchos encontramos algo que nos llama la atención y que reconocemos en lo que andamos fallando, y como que tenemos que reflexionar un poquito sobre eso, sobre todo para saber qué tenemos que hacer para arreglarlo, ¿no? Un puntito me llamó la atención: el inteligente, el que es abusado, ese toma el buen camino sin que los distraigan las tentaciones del placer corporal. Como dijiste tú, el placer de los sentidos. Tú lo describías como el placer intenso de ánimo, y este placer intenso de ánimo es mucho más reconfortante que el otro, el corporal, porque no embota ni ataranta como el del mundo, sino que serena y alegra el corazón, y lo alegra aún en medio del dolor. No sé si se han topado con personas así, que aún en medio de sufrimiento, de un evento trágico, duro, difícil, son serenas y están tranquilas y comunican esa tranquilidad, ¿no? Esto es muy difícil de entender para quien no lo ha vivido, para quien no lo practica, y es totalmente inaceptable para aquel que no cree en la palabra, no cree en Dios, y no cree que pueda ser posible, ¿no? Por eso estas personas a veces se burlan. Pero bueno, a final de cuentas, cada quien escoge cómo quiere que le vaya en la feria. Hay que practicar las virtudes, es otra cosa que me queda clara. Tú mencionaste justicia, equidad, rectitud. Ahí está el secreto. Y hay una frasecita que me encantó de todas las que dijiste: el sabio escucha y aumenta su saber.
mi querida hermana, mi querido hermano, si no sabes escuchar, y no saber escuchar quiere decir que no puedes escuchar ni a Dios, ni a los demás, y lo peor, ni a uno mismo, o sea, ni a ti mismo te puedes escuchar, pues en muy poco vas a aumentar tu sabiduría. Y como dijo Luis, corre uno el peligro de vivir a la y se va. No escuchamos. Hay que preguntarnos, ¿cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles me faltan por desarrollar? Si no partimos de ahí y hacemos un plan para crecer, no vamos a crecer en nada, nunca. Y bueno, pues ya que Luis estaba hablando de refranes, pues aquí cierro con uno más. Recuerde usted que el que nace pa' maceta no pasa del corredor. Así que no sea ese su caso, que no sea ese su caso. Vamos con Katy al personaje bíblico, pero antes vamos a un pequeño identificación de nuestra radiodifusora y volvemos en un momento con ustedes. No se vayan. Pues nuevamente estamos de regreso aquí en su programa Palabra y Vida. Este sábado por la mañana hemos hablado del libro de Proverbios y ahora vamos a pasar con Katy a ver el personaje bíblico, que aunque se va a centrar en uno de ellos, en realidad se trata de dos. ¿Quieres saber la historia? No se vaya. Adelante, Katy. Gracias, Jorge. Bueno, como decía Jorge, hoy me toca compartirles, platicarles de dos personajes, pero nos vamos a enfocar en Zafira, ¿sí? Nuestros personajes es Ananías y Zafira. Nos vamos a enfocar en Zafira, vamos a ver un poquito de por qué la mujer debe de ser a veces, pues, más inteligente que el hombre. Bueno, a veces, o la mayoría de las veces, pero en este punto les voy a platicar por qué. Zafira significa hermosa o mujer de gran valor. No sabemos quiénes fueron sus padres, si tuvo hermanos, hermanas, ni tampoco si tuvo hijos. Solo sabemos que era la esposa de Ananías. Les pondré un poquito en contexto sobre los días que se vivían en Jerusalén y cómo y dónde encontramos a nuestra Zafira. La iglesia en Jerusalén crecía en número y en santidad, pero Lucas nos muestra la realidad de la iglesia, que no era toda rectitud ni bondad, como a veces podemos pensar que la iglesia primitiva era. Era una iglesia llena de pecadores, pero que se habían arrepentido y se habían salvado por obra de Cristo en la cruz. Cualquier parecido con la realidad, saque usted sus conclusiones. Los versículos anteriores a Hechos 5, que es el pasaje que nos interesa, nos dice que la multitud de los creyentes eran de un solo corazón y un alma. No había necesitados porque muchos creyentes vendían sus posesiones y casas voluntariamente. Esto es importante de tener en cuenta. Nadie obligaba a nadie a hacerlo. Y lo que traían, se lo traían a los apóstoles para repartirlo a los más necesitados. En esta misma iglesia de Jerusalén había un matrimonio de creyentes que se llamaban Ananías y Zafira. Y aquí es donde empieza nuestra historia. Justo después de la donación que hizo Bernabé para los necesitados. Empieza el capítulo 5 de Hechos con un pero, lo que implica que va con un contraste entre lo que hizo Bernabé y lo que hicieron Ananías y Zafira. No podemos separar al matrimonio porque los dos van juntos y planean hacer lo que van a hacer juntos. Lo que sí nos muestra la escritura es que los dos se pusieron de acuerdo para vender una heredad. Hasta aquí no hay ningún problema. El problema viene después. El donativo de Ananías y Zafira, en apariencia, seguía la conducta que otros creyentes. Pero aquí volvemos, empieza la triste historia. Zafira se hace cómplice al no detener el engaño que nos dice el texto. Leo textualmente. Y sustrajo del precio
Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Esto nos dice Hechos 5:2. El verbo sustraer significa desfalcar a un amo y solo aparece en 2 ocasiones más en la Biblia griega, en Tito 2:10 y en Josué 7:1. En el pasaje de Josué se describe el pecado de Acán, que robó secretamente el botín de Jericó, sabiendo que pertenecía a Dios, y éste lo castigó con la misma muerte. El problema no es que Ananías y Zafira se quedaran con una parte del dinero de la venta de la heredad, porque podían hacerlo. Nadie les obligó ni les forzó a darlo todo. El problema era que mintieron a los apóstoles y dijeron que traían todo el dinero que habían sacado por vender la heredad. Querían dar la imagen de ser tan generosos como Bernabé y que los hermanos de la iglesia de Jerusalén los alabaran y pensaran que se habían sacrificado dándolo todo. Querían impresionar a los demás y que les adularan y que pensaran que eran muy espirituales y generosos, cuando en realidad lo que estaban haciendo era engañar y mentir. En primer lugar, al Espíritu Santo y luego a los creyentes. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? No se sabe cómo el apóstol Pedro se enteró del engaño, quizá por revelación de Dios, pero el caso es que confrontó a Ananías con su pecado, reteniéndola. ¿No se te queda a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y la consecuencia a esto fue la muerte de Ananías. ¿Con qué facilidad podemos caer también en esta actitud de solo buscar fama con nuestros actos para que nuestros compañeros o amigos nos alaben y nos consideren buenos y bondadosos? Pero todo es solo una apariencia. Nuestra intención no es para gloria de Dios. Nos podemos engañar unos a otros, pero Dios ve lo que hay en nuestro corazón, en cada uno de nuestros corazones. Zafira, habiéndose puesto de acuerdo con su marido en cuanto a lo del dinero, mintió a Pedro también sin temblarle la voz. Ella ni sospechaba lo que iba a acarrear esa mentira. Si por un instante se hubiera arrepentido, se hubiera dado cuenta de esa actitud pecaminosa, no agradaba a Dios. Si le hubiera dicho a Pedro toda la verdad, al final de esta historia sería muy distinta. Pero no fue así. Fue no solo cómplice de su marido, sino autora de este engaño y la mentira hacia Dios y hacia la iglesia de Jerusalén. Las consecuencias de seguir con este engaño fue su propia muerte, como la de su marido. Al instante cayó muerta y la enterraron junto a Ananías. En esta historia lo que nos debe de quedar en claro es que a Dios no le gustan las mentiras. Dios las aborrece. Y termino con esto que me parece importante subrayar. A veces nosotros mismos, los que nos decimos creyentes, y conociendo que la mentira es mentira, aunque a veces en algunas circunstancias las llamamos mentiras piadosas por justificarnos, seguimos actuando de esa manera hasta lo vemos natural. ¿Se imaginan si Dios nos tratara como a Zafira? ¿Quién quedaría con vida? Pues creo que no quedaríamos muchos. Esto me recuerda a aquello que decían, una vez me dijeron en el trabajo, que decía que éramos puros burros, dice. Y lo malo de que seamos puros burros es que no nos pueden meter en un corral porque ¿quién cierra la puerta? No había quien cerrara la puerta, entonces así está esto de Zafira, pues si nos tratara Dios así, híjole. ¿Quién quedaría? Y creo que hay una lección en eso, ¿no? Como dice Katy, pero bueno, me llama la atención un par de cosas. Una es, menciona la mentira piadosa. Y conozco 3 tipos de mentira. La mentira piadosa, las mentiras crueles y las estadísticas. Pero ese tema lo dejamos para otra ocasión mejor. Así es.
Vamos a dejarlo Así hasta ahí. es. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero bueno, Vamos a dejarlo ahí, ¿no? ibas a decir si es cierto que continuamos. Ok. Me sorprendió también desde la entrada, ¿no? Y la parte medular de este mensaje que nos está dando Katy, el problema fue realmente que mintieron. No era el cuánto dieron, no era el qué porcentaje dieron. El tema es, hey, hubo una mala intención de corazón, hubo una mentira de por medio. Y claro, y sabemos todos, vuelvo a la teoría de la retribución, no es que si vas y mientes vas a caer con un infarto, no se trata de eso. El mensaje es, estás quitándote la gracia cuando empiezas a vivir en la mentira. Y luego regreso al cierre de mi tema. Graba estas palabras en tu mente. Aparta tu boca del engaño. Aleja la falsedad de tus labios. Que tus ojos miren de frente y que tu mirada sea franca. Híjole, pues como el Señor aquí agarró los dos temas, hizo mancuerna y nos lo sirvió en un plato generoso para que lo podamos llevar en el corazón. Y dice Katy que a Zafira no le tembló la voz cuando echó su mentirota, ¿no? A veces somos artistas de la mentira. Bueno, ya la llevaba ensayadita. Con mirada de cara de póker. Sí. Así. Impávida la mujer. Híjole, mano. Pero bueno, mis queridos hermanos, ¿qué les parece si, no sé si quieres agregar algo por ahí, Fabián? No, como si que nosotros nunca hubiéramos hecho eso. No, pues es que estoy hablando desde el palco de la experiencia. Ay, es que mejor vamos a pasar al siguiente tema. Sí, mira, entré a las estadísticas, ahora entré a este otro asunto. Mejor vamos a entrar al magisterio de la iglesia. Fabián, adelante, por favor. Gracias, Luis. Hoy vamos a reproponer la función social de la propiedad. La semana pasada terminábamos comentando sobre el convencimiento, la creencia, la fe y los principios del destino común de los bienes de la tierra. Y hoy se requiere que ese convencimiento sobre el destino común de los bienes de la tierra se aplique no solo a las personas, sino también a los países, a sus territorios y a sus posibilidades, dado que hay derechos fundamentales que están por delante de cualquier sociedad, porque vienen de la dignidad otorgada a cada persona en cuanto creada por Dios, nos dice Papa Francisco. Y esta afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, si no es solo una idealización o una manera de distraer a la gente, sino que realmente es concreta, ¿sí? Va a plantear una serie de retos que nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. Como el límite de las fronteras. Cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos complejos, como lo reflejaron los obispos católicos de México y Estados Unidos en el 2003, en la carta pastoral Juntos en el Camino de la Esperanza, ya no somos extranjeros, reconociéndose que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias. Y para ello, que miren que siguen, pero constantemente siendo, ¿verdad? Y para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar en su propio país las condiciones para el propio desarrollo integral. Y de eso este año se ha hablado bastantito, ¿verdad?
Pero mientras no haya serios avances en esta línea, ¿sí?, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no nada más satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, por supuesto, sino también realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Porque como dice el mismo Papa Francisco, no se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social, sino de recorrer juntos un camino a través de estas 4 acciones para construir ciudades y países que, al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana. Por supuesto, que claro que esto implica unas acciones indispensables, principalmente con los que escapan de graves crisis humanitarias, como la de Afganistán en estos días, ¿verdad? Y entre ellos incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de patrocinio privado y comunitario, abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables, ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso y el acceso a los servicios básicos, además de proporcionarles una adecuada asistencia consular. El derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad, que no se le quiten. En otras palabras, es permitir un acceso equitativo a la justicia y a la garantía de lo básico para la subsistencia vital, darles libertad de movimiento y la posibilidad de trabajar, proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la educación, y garantizar la libertad religiosa y preparar a las comunidades locales para los procesos que permitan la integración. Y como lo dijo el Papa en enero de 2016 al cuerpo diplomático acreditado ante la sede, para que todo esto pueda dar resultados a nivel mundial, los países no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas, ya que las consecuencias de las opciones de cada uno repercuten inevitablemente sobre toda la comunidad internacional. Por lo tanto, las respuestas solo vendrán como fruto de un trabajo común, gestando una legislación global para las migraciones, que todavía no se logra hacer. Y a continuación nos habla de las ofrendas recíprocas. Dado que la llegada de personas diferentes que proceden de un contexto vital y cultural distinto se convierten en un don, porque las historias de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas. Para las comunidades y las sociedades a las que llegan, son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos, y hace una exhortación especialmente para los jóvenes. Yo diría para los adultos principalmente, ¿no? Porque son los que empiezan a decirle a los hijos que no se junten, para que no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países, haciéndolos ver como que son muy peligrosos y como si no tuvieran la misma inalienable dignidad de todo ser humano. Porque cuando se recibe de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella misma, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo. Y para lograr todo esto que nos plantea el Papa, nos dice que el mundo tiene necesidad de comunicarse, de descubrir las riquezas de cada uno, de valorar lo que nos une y ver las diferencias como oportunidades de crecimiento en el respeto de todos. Se necesita un diálogo paciente y confiado,
para que las personas, las familias y las comunidades puedan transmitir los valores de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia de los demás. Y recordando una entrevista que tuvo en Argentina, nos comenta que en el caso de América, la cultura de los latinos es un fermento de valores y posibilidades que pueden hacer mucho bien a los Estados Unidos. Una fuerte inmigración siempre termina marcando y transformando la cultura de un lugar. En la Argentina, la fuerte inmigración italiana ha marcado la cultura de la sociedad, y en el estilo cultural de Buenos Aires se nota mucho la presencia de alrededor de 200,000 judíos. Los inmigrantes, si se les ayuda a integrarse, son una bendición, una riqueza y un nuevo don que invita a una sociedad a crecer. Y agrega que, ampliando la mirada sobre este tema, nos dice que con el gran imán de Al-Azhar y rector de la Universidad de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, hablamos de que la relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua, indiscutible, que no puede ser sustituida ni se puede ser descuidada, de modo que ambos pueblos se puedan enriquecer mutuamente a través del intercambio y el diálogo de las culturas. El Occidente podría encontrar en la civilización del Oriente los remedios para algunas de sus enfermedades espirituales y religiosas causadas por la dominación del materialismo. Y el Oriente podría encontrar en la civilización del Occidente muchos elementos que pueden ayudarlos a salvarse de la debilidad, la división, el conflicto y el declive científico, técnico y cultural. Y concluye dejándonos un nuevo tema de reflexión. Es importante prestar atención a las diferencias religiosas, culturales e históricas, que son un componente esencial en la formación de la personalidad. La cultura y la civilización oriental y occidental, y es importante consolidar los derechos humanos generales y comunes para ayudar a garantizar una vida digna para todos los hombres en Oriente y en Occidente, evitando el uso de políticas de doble medida. ¿Cómo la ven? Ahora sí que bastante que hacer. Más que nada, bueno, la primera parte, lo que me llamó la atención fue lo que decías, que los gobernantes o los gobiernos de los países, ahora sí que de origen, de donde vienen todos estos personas que salen de sus hogares, no se percatan de las necesidades básicas que ellos necesitan, y pues la gente se tiene que, ahora sí que ir a buscar un mejor vivir, ¿no? Decías tú ahorita lo de Afganistán, pues tienen que salir a buscar y salvar su vida y la de sus seres queridos, ¿sí? Y esta otra parte que nunca nos ponemos a pensar si fuéramos nosotros, a veces actuamos de una manera bastante egoísta y los tratamos mal. En algún momento, la semana pasada, platicaba con una de mis sobrinas y me decía, tía, es que los tratan muy mal a los inmigrantes que andan, a lo menos aquí en Juárez. La misma policía los trata muy mal, los golpean. Digo, imagínate si nosotros tuviéramos esa necesidad de irnos, ¿cómo nunca pensamos eso? Entonces, sí tenemos mucho que hacer, mucha chamba, como decía ahorita aquí, ¿verdad? O sea, ayudarlos a integrarse, pues sería una gran bendición y una gran riqueza para, ahora sí que pues en nuestra ciudad y en el mundo entero. Y de lo que decías, Katy, de lo que hacemos nosotros aquí, ¿sí? Pues nosotros nos quejamos de lo que hacen con nuestros paisanos en Estados Unidos. Y a veces nos portamos peor con los que vienen, o sea, sí es algo que tendríamos que pensar. Como ahora sí que, como quieres que te tratan, pues trata, ¿no? Tratas bien, te van a tratar bien. Así es. Pues esa es una parte. La otra parte es lo que decía el Papa referente a que los gobiernos, los países, las sociedades tienen que trabajar por crecer
por ver las necesidades para que no haya necesidad de que haya migrantes, ¿no? O sea, la migración es necesaria, es buena, pero esas migraciones en masa que estamos viendo, por ejemplo, de Centroamérica hacia Estados Unidos, que atraviesa nuestro país, y que no hemos sabido cómo resolver o cómo atender, pues no deberían de darse, ¿no? Las masas de gente que salen de África rumbo a Europa también, y con el peligro, los que han perecido ahogados en el mar, por la cantidad de gente y la desesperación de que se avientan y corren riesgos altísimos y hambre y peligros, porque están peor en donde viven, pues eso no debería de darse. Y luego hay países que van a las juntas de la ONU y dicen que son, y vuelve a aparecer ahí la falsedad de la cual nos hablaba Luis, y yo creo que algunos de esos países les debían de quitar el nombre de su etiquetita ahí enfrente y ponerle Zafira, ¿verdad? Porque hay algunos que andan ahí haciendo como que andan quedando bien, pero en realidad no se preocupan del punto esencial. Y nosotros como sociedad, pues no nos movemos mucho tampoco, entonces dejamos que el gobierno haga. Pero yo me recuerdo los pasajes del Antiguo Testamento, de los libros de los reyes, cuando nos narra la historia de los reyes, que dice allí, por ejemplo, que tal rey hizo lo que desagradaba al Señor y ándale, arrastró al pueblo con él. ¿Y quién sufrió la consecuencia? Todos. Ahora sí que, como dijo aquella, dijeron que todos. Entonces, pues nosotros, los gobiernos no hacen, y las sociedades tampoco hacemos lo suficiente. A lo mejor sí hacemos algo, a lo mejor sí queremos o tenemos la intención, pero no hacemos lo suficiente, porque la realidad que estamos viendo es que siguen las migraciones masivas, ¿no? Y eso no es bueno. Y no es bueno tampoco pensar en que, oye, ¿cuál es la necesidad de esa gente? No, no me importa su necesidad, lo único que me importa es que no venga aquí conmigo. Pues no, eso creo que tampoco es por ahí. Y lo peor del caso es que, Jorge, es que los países fuertes, ¿sí?, no le dan oportunidad a los países débiles de crecer, no les ayudan, no quieren ayudarles porque si no ellos pierden el negocio. Esto es de comercialismo bruto, ¿eh? Sí, hay muchos que tiran el golpe y esconden la mano, hablando de refranes, perdón. Pues sí, como dice Katy, ahí tenemos mucho que hacer. Pero bueno, pues ahí yo creo que este es un tema también como para leer y releer y acabar de entender qué nos quiere decir el Papa. Hermanitos, consíganse por favor ahí este documento, esta carta encíclica Fratelli Tutti, y reléanla y vaya subrayando lo que le llame la atención y de las cosas que usted cree que pueda hacer para remediar esto. Y a lo mejor lo comentamos con el compadre, con el vecino, con la comadre, y a lo mejor, pues no sé, algo podremos hacer, ¿no? Por lo pronto, pues ahí les dejamos estos 3 temas de reflexión. Espero que les ayuden, que les sirvan y que sigamos creciendo en la fe. Nos vamos, les insistimos para que no se cansen de ser ángeles de Radio Guadalupana. Ayúdenos a mantener este espacio y sostengámoslo con oración, donativos y promocionando y compartiendo los contenidos. Ya les decía yo al principio, estamos en septiembre, mes de la Biblia. Si crees tú que verdaderamente es importante la Biblia en tu vida, este mes entronízala. Haz un pequeño rito, para lo cual nosotros te podemos ayudar, y colócala en un lugar especial y visible que te recuerde lo importante que es para ti llevar una vida plena y feliz.
de acuerdo a estos contenidos como los que vimos el día de hoy. Puedes utilizar los fascículos y los videos que se han preparado para este efecto. Son 12 maneras distintas de entronizar la Biblia. Los encontrarás uno diario. Empezamos a partir del 1 de septiembre y ahorita llevamos, pues ya son 11. Yo creo que ya nos falta nada más una. Y están en nuestra página de Facebook y en nuestra página de YouTube. También puedes solicitarlos, los fascículos, por WhatsApp al 656-167-3077. Y también queremos invitarlos a la Lección Divina que se llevará a cabo el miércoles 29 de septiembre en punto de las 7 de la tarde. Si ya has participado de estos ejercicios, pues te invitamos a que nos acompañes, y si no lo has hecho, pues intégrate. Es una experiencia de diálogo con el Señor que nos ayuda, nos enseña a mantener estos diálogos también en forma personal, frecuente, para que cale, para que nos empape, para que permee esa palabra y nos transforme y tengamos un conocimiento y una relación más íntima con Dios. Para finalizar, viene nuestro camino de hoy. Todavía viene la cereza del pastel. A ver, Katy. El camino es el 264. Te has portado bien, aunque hayas caído así de hondo. Te has portado bien porque te humillaste, porque has rectificado, porque te has llenado de esperanza y la esperanza te trajo de nuevo al amor. No pongas esa cara boba de pasmo. Te has portado bien. Te alzaste del suelo. Surge, resonó de nuevo la voz poderosa. Ahora a trabajar. Fíjate, otro camino bonito, hombre. Estos que levantan el ánimo, que te dicen no todo está perdido, no te agüites, no te sumas en la desesperación. Hay esperanza, hay ánimo, está Dios detrás de ti. Así que levántate y anda, como le dijo aquel. Se levantó y andó, ¿no? Sí. Qué bárbaro. ¿Sí? Anduvo, tarugo, no se dice andó. Bueno, anduvo tarugo un rato, pero después se le pasó. Mientras hay fe, hay esperanza. Así es. Bueno, pues nos despedimos con la alegría y con la esperanza de que esta información, estos temas hayan sido provechosos para usted, y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy, Fabián, Katy, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.